Los documentos más temidos por los servidores públicos o por los contratistas son aquellas notificaciones de la Contraloría General del Estado. Y normalmente nos suelen preocupar porque no sabemos cuánto tiempo tenemos para contestar y sobre todo qué tenemos que contestarle a la Contraloría frente a cada uno de nuestros documentos. En la clase de hoy te voy a enseñar precisamente aquello. Cómo contestar los documentos de la Contraloría General del Estado, sean estos glosas, multas, etcétera, etcétera. Bienvenidos. En Clases de Derecho es el podcast oficial de Legalité, tu espacio donde descomplicamos el derecho y aprendemos estrategias para triunfar como abogado. Soy Andrés Moreta y esto es lo que no te enseñaron en la facultad. Ponte cómodo porque ya estás en Clases de Derecho. Bien, y como ya lo anuncié, hoy vamos a hablar de cómo contestar documentos de Contraloría. Es decir, el episodio de hoy no es como una clase normal de la que ya hemos visto, donde hemos hablado acerca de las competencias de la Contraloría, hemos hablado acerca del fondo de las impugnaciones. No, hoy vamos a hablar de los documentos de la Contraloría. Pero antes de empezar este episodio, quiero otra vez solicitarte que te suscribas a este canal de YouTube si te interesa la información que estoy compartiendo. Y obviamente al culminar este video me dejes una valoración positiva si el video te ha parecido de utilidad. Y vamos a comenzar por el principio. La Contraloría General del Estado desarrolla su trabajo en tres fases. En la fase de auditoría, en la fase de determinación de responsabilidades y en la fase de impugnaciones. Tú ya sabes que el trabajo de la Contraloría es prácticamente auditar las arcas del Estado, es decir, el recurso público para ver que se haya utilizado bien y en el caso de que no se lo haya hecho, establecer responsabilidades en contra de quienes generaron este perjuicio al Estado o de quienes se equivocaron al aplicar la ley. En la primera fase, la fase de la auditoría, todo va a comenzar con una orden de trabajo. Esa orden de trabajo es comunicada únicamente a la máxima autoridad de la institución a la cual se va a realizar la auditoría y ahí se le va a decir, entre otras cosas, el tiempo que va a durar el control de auditoría que va a hacer y también los fines y cuál va a ser el periodo también auditado, para que obviamente la máxima autoridad a su vez disponga a sus funcionarios que se facilite la información a la Contraloría cuando lo requiera. ¿Ok? La Contraloría, dicho esto, podrá emitir o cursar oficios a cada uno de los servidores públicos o incluso a los particulares que estuvieron involucrados con el manejo de recursos públicos, por ejemplo, contratistas, etcétera, etcétera, y les solicitará que le entreguen información para hacer mejor su trabajo. En esta fase solo tienes que entregarle la información que la Contraloría te pide, y te da un plazo de 10 días conforme la ley. La Contraloría, una vez con toda la información que le han entregado y con todos los exámenes que va haciendo, las interpretaciones que va haciendo, llega finalmente a emitir lo que se llama un informe de borrador. Este es, como su nombre lo dice, un informe que no es definitivo, ¿no es cierto?, y donde están establecidos los primeros hallazgos de la Contraloría. Este informe borrador es, por mandato de la ley, debe ser leído en una conferencia en la cual se debe convocar a todos los involucrados en dicho informe con por lo menos 48 horas de anticipación a que se dicte esta lectura. Bien, una vez que se brinda esta lectura, también establece la ley que los particulares o los servidores públicos tendrán 5 días para decir sus observaciones a este informe borrador. Normalmente, y de mi experiencia, la Contraloría muy pocas veces toma en cuenta estas observaciones que se le hace y más bien suelen trasladar al informe, ¿no es cierto?, al informe definitivo, lo mismo que está en el borrador. Realmente son pocos los casos donde yo he visto que sí se han tomado en cuenta las consideraciones, pero bueno, es una etapa que te da la ley. Finalmente tendrás un informe donde además de los hallazgos, la Contraloría establecerá conclusiones y recomendaciones. Es muy importante fijarse en las conclusiones y recomendaciones del informe de Contraloría porque después, en la siguiente fase de determinación de responsabilidades, es lo que es la base, ¿no es cierto?, para determinar aquellas responsabilidades. Entonces, por ejemplo, si en una conclusión se dice que el administrador del contrato no solicitó la renovación de las garantías o no estableció las multas que tenía que establecer, si bien en el informe de auditoría no va a tener todavía responsabilidad, es muy probable que en la fase de determinación este sea el fundamento para establecer la misma. Y por otro lado, las recomendaciones de la Contraloría, nuestra jurisprudencia ha sido muy reiterativa en decir que las recomendaciones deben ir encaminadas no en alterar situaciones jurídicas ya pasadas o consolidadas.
sino en establecer, como su nombre lo dice, recomendaciones o consejos para que de aquí en adelante, entonces, el aparato público funcione mejor y sea más eficiente con el manejo del recurso público. Esto es importante porque hay funcionarios públicos que suelen confundirse y dicen, a mí nunca me notificaron el informe final de auditoría. Y es que en realidad no es obligatorio notificar el informe final, sino solo a la máxima autoridad, quien a su vez dispondrá que se implementen las recomendaciones que la Contraloría ha señalado y que por disposición del artículo 92 de la ley son de carácter obligatorio. Entonces, no es necesario notificar el informe final de auditoría porque el mismo constituye un acto de simple administración y por su naturaleza no es impugnable, dice la ley de la Contraloría. Es decir, debemos aguardar a que finalmente se determinen responsabilidades para que se pueda impugnar, pero no es competencia del juez del contencioso administrativo, revisar si la auditoría de la Contraloría está bien hecha o no en esa fase. En esa fase de auditoría, los jueces no tienen competencia. Esta es una facultad meramente de control de la función, en este caso, de transparencia y control social de la que hace parte de la Contraloría General del Estado. Un punto final para cerrar esta fase de la auditoría, y que creo que es relevante decirlo, es respecto del tema de la caducidad. Desde la emisión de la orden de trabajo hasta que se aprueba el informe final, debe, y por parte del Contralor General del Estado, obviamente, no debe transcurrir más de 180 días término, es decir, 180 días hábiles. Si no sabes cómo contar tantos días, puedes utilizar nuestra aplicación términosyplazos.com y ahí te vas a dar cuenta. Obviamente, antes existía una pelea de que si es que esto provocaba caducidad o no, y en lo personal, fuera de las interpretaciones que podemos hacer de uno y de otro lado, nos toca remitirnos a lo que ya dijo la Corte Nacional de Justicia en precedentes jurisprudenciales obligatorios, y es decir, que actualmente esa caducidad se la debe declarar de oficio inclusive. Es decir, si el informe se aprobó por más de 100, dentro del plazo excedido de 180 días desde el orden de trabajo hasta la aprobación del informe, entonces la Contraloría ya no podrá determinar ninguna responsabilidad basada en dicho informe. Ahora sí, yo creo que la parte más importante y la que a todos nos pone, digamos, un poco en ascuas, un poco en nerviosismo, es el tema de la fase de determinación de responsabilidades. Esta es la fase donde ya la Contraloría no se va a dirigir a los órganos de la administración pública o a las administraciones públicas, sino que se va a dirigir ya a las personas, sea que aún sean funcionarios públicos o sea que hayan dejado de serlo, pero tienen responsabilidad. ¿Cuál es el tiempo en el que un funcionario público tiene responsabilidad? Son 7 años. La ley de la Contraloría, en su artículo 71, establece que la facultad de auditar estos recursos por parte de la Contraloría caduca en 7 años desde que dichas actuaciones se produjeron. Bien, entonces, una vez que ya se cerró la fase de auditoría, ahora pasa a otra dirección de la Contraloría, que es la dirección de predeterminación de responsabilidades. Como su nombre lo indica, aquí van a hacer un análisis previo para ver si producto de la auditoría se pueden establecer responsabilidades civiles, administrativas y eventualmente indicios de responsabilidad penal que deberán ser remitidos a la Fiscalía General del Estado. La fase de predeterminación de responsabilidades tiene como emisión un documento que se llama el documento de predeterminación en el caso de que se trate de responsabilidades administrativas y de glosas civiles. ¿Ok? Lo que va a hacer este documento es un acto inicial de procedimiento, donde le van a decir al funcionario, señor Juanito, señor Pepito, lo que sea, usted actuó mal según este informe y por lo tanto eso le derivaría en que usted tenga una responsabilidad de tantos millones de dólares o de tantos miles de dólares o de tantos cientos de dólares. Ya voy a explicar cuáles son los montos. Lo que debemos que hacer contra este documento, y debemos ser muy cautos en cómo lo contestamos, porque muchas personas suelen empezar a rebatir el derecho o a tratarlo como una impugnación. Por ejemplo, si la Contraloría General del Estado le ha dicho al servidor público que es administrador del contrato, le dijo, usted no multó al contratista, entonces empiezan a tratar de como que la Contraloría ya hubiera tomado una decisión y quieren rebatir esa decisión. Cuando esta es una fase de predeterminación, la Contraloría recién está queriendo indagar
si los indicios que tiene pueden llegar a ser verdaderos. Entonces ahí se debe, aquí algo muy claro que se debe hacer, en esta fase se debe aportar más pruebas de hecho que de derecho, creería yo. Por ejemplo, si la Contraloría no tomó en cuenta un documento, porque tal vez usted sí multó, entonces debe decir, no, acá está el documento con el que yo sí multé. Entonces, esta fase es para aclararle a la Contraloría, no es para pelear, es para aclarar. ¿Por qué? Porque además hay algo. No debes incurrir en el error de anticipar los posibles errores de derecho en que puede estar incurriendo la Contraloría General del Estado. Por ejemplo, puede ser que la Contraloría General del Estado, al notificarte una predeterminación, te coloque un cargo que tú no estabas ocupando, ¿ok? O puede ser que te esté acusando de una actuación de la que tú no hayas tenido participación. Si es que tú ves que el error te va a dar un eventual argumento fuerte en una fase posterior de impugnación, que es la que voy a explicar después, mejor esas cosas te lo guardas. Es decir, los vicios en los que puede incurrir la Contraloría, te los guardas. No se los anticipas porque los podría corregir. Únicamente esclareces los hechos en esta fase. Bien, hablemos de plazos. Si la predeterminación es de responsabilidad administrativa, entonces tendrás que contestarla en 30 días. Estos 30 días son plazos, ¿ok? Si es que es de predeterminación de glosa civil, tendrás que contestarla hasta en 60 días. Estos son los únicos dos supuestos donde hay predeterminación. Porque tenemos otro supuesto de responsabilidad civil, que es el tema de la orden de reintegro. En la orden de reintegro no hay predeterminación, ¿sí? Lo que te notifica la Contraloría es en sí la orden de reintegro, y lo que tú puedes presentar contra esa orden de reintegro es un pedido de reconsideración. Esto ya es un recurso. Esto ya es un recurso en el caso de la orden de reintegro. Por lo tanto, frente a las órdenes de reintegro, no sigas el consejo que te di antes. Acá sí debes pelear los hechos del derecho y decirle los vicios en los que incurrió la Contraloría, porque ya es un recurso, ¿sí? Consecuencia de esto también, por si no lo sabías, es que si bien tenemos otra caducidad, que es la caducidad del artículo 56 de la Ley de la Contraloría General del Estado, esta solo aplica para las glosas. Esta caducidad te dice que no pueden pasar más de 180 días hábiles, plazo, dice la ley, entonces ahí entenderíamos que son corridos, 180 días plazo entre la orden de predeterminación y la determinación de la glosa. Pero ojo, esto no aplica cuando se trata de órdenes de reintegro para pretender que los 180 días también deben respetarse entre la orden de reintegro y la resolución de la reconsideración de la orden de reintegro. ¿Ok? Solo aplica para las glosas, para que lo entiendas. Y bien, esta sería la fase de predeterminación y eso es lo que debes contestar. Luego, una vez que tú has emitido los descargos, entonces la Contraloría probablemente acepte tus descargos o probablemente no lo haga, entonces emitirá una ya determinación. Y este sí es un acto administrativo. La predeterminación no es acto administrativo y por lo tanto no se puede impugnar, es acto inicial. La determinación, esa sí ya es acto administrativo y contra este sí vamos a tener que interponer recursos y vamos a tener que pelear esos recursos. Por ejemplo, si es que es una determinación de una multa administrativa o de una glosa civil, entonces tendremos en la propia vía administrativa ya solo 60 días plazo para proponer un recurso extraordinario de revisión. Esto sí, obviamente el video no me alcanzaría para explicarte los alcances del recurso extraordinario de revisión, por lo tanto te recomiendo que vayas a ver los videos que voy a dejar el link en la descripción, donde ya traté ampliamente el recurso de revisión si es que es lo que vas a plantear. Lo único que te puedo anticipar es que si no quieres ir a ver esos videos, realmente no vayas a optar por poner un recurso de revisión. Principalmente porque el recurso de revisión, si tú lo interpones solamente por decir, como no quiero irme al contencioso administrativo todavía, voy a quemar tiempo, no. Lastimosamente, cuando tú pones un recurso de revisión, si es que no estás dentro de las causales, después la impugnación en la vía judicial se te va a complicar enormemente. Así que hazme caso, por favor, no pongas un recurso de revisión sin antes estar bien enterado de cuál es el alcance de esta figura, que tiene 60 días. Bien, y para la orden de reintegro, que ya fue ratificada después del recurso de reconsideración, ya no cabe el recurso de revisión. Ahí, contra la orden de reintegro ratificada, solo cabe la impugnación en el contencioso administrativo.
¿Cuánto tiempo se tiene para interponer la demanda en el contencioso administrativo? En todos los casos son 90 días término, es decir, hábiles, conforme dice el artículo 306 del Código Orgánico General de Procesos. También algo que te quiero decir es que, por ejemplo, si es que interpusiste recurso de revisión y no te respondieron dentro del tiempo que da la ley, que me parece es el tiempo de 1 año, entonces se entenderá que el silencio es negativo. Es decir, que te han negado el recurso y tendrás que ir al contencioso administrativo. No obstante, también existe jurisprudencia, como el caso Jairala Fersán versus la Contraloría General del Estado, donde la Corte Nacional de Justicia ha dicho que no es una obligación del particular activar la vía contencioso administrativo cuando la administración no le responde, pero en cambio sí es una responsabilidad de la administración responder a los recursos que se le presenten. Y por lo tanto, el particular bien podría o proponer la demanda frente al silencio negativo o esperar que la Contraloría resuelva expresamente. Bien, creo que esto es todo. Nada más algo que me falta por decir, tal vez el tema de la prescripción. Una vez que las glosas han sido determinadas o que las multas han sido determinadas, es decir, cuando ya se dictó la determinación, el acto administrativo que te dije, la prescripción empieza a correr y la Contraloría tiene 10 años para cobrar sus obligaciones. ¿Cómo puede interrumpir la Contraloría esta prescripción? Es decir, que deje de correr la prescripción cuando dicta la providencia con la cual admite a trámite el recurso de revisión. Por eso aquí te voy a dar un tip. Si es que pones recurso de revisión y la Contraloría no se pronuncia, tú no te preocupes, porque la prescripción sigue corriendo a tu favor. Y bueno, eso es lo que te podría decir. Pero en cambio, si es que tú pones la demanda de lo contencioso administrativo, ahí la prescripción se va a interrumpir. ¿Por qué? Porque la ley de la Contraloría General del Estado nos dice que la Contraloría no te puede cobrar las multas ni las glosas mientras estén impugnadas. Es decir, que cuando activas la vía de contencioso administrativo, la Contraloría no te puede iniciar coactiva. ¿Ok? Y esto es lógico que se interrumpa la prescripción, porque si la prescripción es la pérdida del derecho por el abandono de su titular, y si la Contraloría está impedida de cobrarte mientras estás en juicio, entonces no es que la Contraloría lo ha abandonado, sencillamente es que no lo puede cobrar por disposición de la ley. Bien, y me parece que eso es todo. No sé si estoy obviando algún tema puntual, si te gustaría que hable de algún asunto de la Contraloría más puntual, o otro tema de la Contraloría, o de otros temas de derecho administrativo, te invito a que me dejes acá un comentario. Si estás viendo este podcast en Spotify, estás escuchando más bien, me dejes una valoración de 5 estrellas, y si estás viendo en YouTube, te suscribas a este canal, porque todas las semanas estamos subiendo contenido en derecho administrativo. Bien, espero que este video te haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.